Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando una nueva edición del Embudo, como todos los domingos hacemos aquí en la pantalla del canal provincial. Domingo muy especial, estamos en el medio de un fin de semana largo, Día del Padre además. Aprovecho para saludar a todos los padres en su día, en este domingo. Mañana feriado como consecuencia del aniversario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. El viernes, otra fecha vinculada con la muerte o el paso a la inmortalidad de Miguel de Güemes, Martín Miguel de Güemes, con lo cual, bueno, un fin de semana largo especial, pero que está plagado de información política, ¿no? Las editoriales de los diarios han mostrado, obviamente, más análisis como consecuencia de lo que ha sido, sin lugar a dudas, la noticia de la semana y hasta aquí la noticia del año, ¿no? El encuentro del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, tratando de enterrar valijas repletas de dólares, euros, hasta moneda de Qatar había, e incluso también moneda de China, tratando de esconderla, digamos, en un convento de General Rodríguez, aquí muy cerca de nosotros, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, o saliendo de lo que ya se conoce como el tercer cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Repetitiva historia para el kirchnerismo el tema de General Rodríguez, ¿no? Porque en ese mismo lugar aparecieron en su momento los 3 cadáveres muertos de lo que se conoció como el caso del triple crimen de General Rodríguez, aunque las investigaciones dicen que, en definitiva, ese crimen no se habría producido en General Rodríguez, sino en otro lado, y que habrían sido allí arrojados los cadáveres. Otra vez General Rodríguez vuelve a ser noticia, pero esta vez porque encuentran a José López de manera muy extraña y sospechosa tratando de esconder casi 9 millones de dólares, que es lo que en definitiva la justicia dice que contó a partir de ese descubrimiento. Bueno, desde que se dio la información, que esto fue en los primeros minutos o en las primeras horas del día martes pasado, si ya casi pasó una semana, pero se ha convertido indudablemente en la gran noticia de la semana porque tiene múltiples vinculaciones. No es una cuestión netamente policial, como podría ser en primer término que la policía encuentre a alguien tratando de esconder plata, por la persona que es, por quién era, por el monto que además estaba tratando de esconder. Tiene una significancia política superlativa para el pasado, pero sobre todo para el futuro, de uno de los espacios políticos que hasta aquí había construido un esquema basado, digamos, en un relato de lo nacional, de lo popular, de la defensa de los intereses de los más humildes, de los más desprotegidos, que sin embargo, como tantas veces hemos dicho en este programa y en cada una de las oportunidades que tuvimos, era un relato construido con el único objetivo, o por lo menos con el objetivo prioritario de armar un esquema de acumulación de muchísimos y muchísimos millones de dólares, euros, etcétera, etcétera, para el enriquecimiento de algunos pocos. Es, les diría, una de las características centrales de lo que han sido en los últimos años los populismos de América Latina, empezando por Hugo Chávez en Venezuela, en el caso de la Argentina con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y con la construcción, les diría, hasta intelectual, de una misma persona que pensó, digamos, y desarrolló la estrategia para el funcionamiento de estos populismos. Ya fallecida, esta persona en la cual el kirchnerismo ha basado parte de su relato. Es decir, ha construido y ha identificado muy bien el kirchnerismo cuál es el pensamiento del argentino medio, digamos, a dónde hay que satisfacer, si se quiere, no ideológicamente, sino psíquicamente al argentino para después, a partir de esa satisfacción o pseudo satisfacción, elaborar un plan de robo sistemático a la República y sobre todo al Estado. Esta idea de el Estado debe estar más presente perseguía un solo fin, o por lo menos un fin no tan bondadoso, por lo menos no tan bondadoso para todos, sino para justamente los que lo manejaban, que era agrandar el Estado, agrandar el gasto público, con el relato de que en realidad el Estado debe estar omnipresente para que los privados no pudieran ejercer la crudeza del mercado, pero que perseguía un único objetivo, que era acumular dinero y riquezas para los que conducían ese Estado, en este
en este caso el kirchnerismo, Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después. Bueno, cayó José López y la caída de José López quizá preanuncie la caída definitiva del Frente para la Victoria como fuerza política. La verdad es que yo creo que tarde o temprano el Frente para la Victoria iba a tener muchísimas dificultades para volver a ser una opción electoral seria en nuestro país, pero este ha sido un golpe letal para por lo menos su futuro próximo e inmediato, que algunos se ilusionaban con que el regreso de Cristina Kirchner, la posibilidad de que al gobierno de Mauricio Macri no le vaya tan bien y que entonces haya quienes creían que era una posibilidad el regreso de todo este grupo de dirigentes políticos y funcionarios bajo la consigna de regresar a lo que fueron momentos un poco más agradables para el bolsillo de los argentinos, que tienen su origen en esto que les estoy planteando. Es decir, aquí la premisa era detectar qué es lo que conformaba al argentino medio, apuntar sobre eso, trabajar en esa idea psicológica y después terminar robándose prácticamente todo, porque lo estamos viendo a diario, con hechos ya innegables. Fíjense que lo de López ha sido tan innegable, que los defensores a ultranzas del cristinismo, en los medios, actores, periodistas, incluso dirigentes políticos, se han quedado sin argumentos para seguir defendiéndolo. Se han quedado sin argumentos. Han dicho, bueno, estamos abatidos, ha dicho, por ejemplo, Pablo Echarri, uno de los actores que ha defendido siempre al modelo K. Lo mismo ha pasado con el periodista que se ha convertido en un defensor emblemático, me refiero al periodista del programa Intratables, Brancatelli, ¿no? Diciendo, bueno, la verdad que estamos sin respuesta, sería bueno que Cristina incluso hable, diga algo. Bueno, esto es obviamente muy importante, pero no ha hablado Cristina, o por lo menos hasta el momento en que nosotros grabamos este programa, la expresidenta de la República no dijo absolutamente nada. Bueno, le vamos a contar en el programa esta noche algunos detalles interesantes de cómo es esta historia de José López, qué hay detrás de José López, cómo construyó el poder José López, cuál es la relación de José López con Julio De Vido, porque esta es otra de las cosas que se ha hablado mucho en la semana, ¿no? Desde la Cámpora, por ejemplo, han salido a decir, bueno, en realidad aquí el gran culpable de todo es José López, que es un tránfuga, por poco, digamos, es un cáncer al modelo nacional y popular, y hasta algunos lo han tratado de despegar a De Vido eso, ¿no? Decir, no, bueno, José López se manejaba por las de él y De Vido no tenía nada que ver con esto. Recordemos, ¿por qué, digamos, hablamos de De Vido? Bueno, De Vido era el ministro de Planificación Federal, ministerio del cual dependía, o la Secretaría de Obras Públicas que conducía José López dependía del Ministerio de Planificación Federal. ¿José López era alguien nuevo en el kirchnerismo? No, José López es tucumano, no es de Santa Cruz, pero ya estaba trabajando con los Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Es decir, no llegó a la Secretaría de Obras Públicas el 25 de mayo del 2003 como producto de algún acuerdo político o como consecuencia de un nombramiento que hizo el expresidente Néstor Kirchner. No, él ya venía, digamos, manejando parte de la obra pública en la provincia de Santa Cruz y bueno, como parte de ese equipo de Santa Cruz se mudó a la capital federal cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República, lo de él tampoco fue una excepción. Es decir, él también llegó a la capital federal, como llegó Julio De Vido, como llegó Ricardo Jaime, otro pingüino, digamos, adoptado, porque Ricardo Jaime es de la provincia de Córdoba, y también, digamos, se incorporó en los primeros momentos al gobierno de Néstor Kirchner. Y traigo el caso de Jaime porque tiene bastantes similitudes con lo de José López. Ricardo Jaime también tenía independencia de manejo de su cartera por encima del ministro del área de la cual dependía la Secretaría de Transporte, que no era ni más ni menos que justamente el Ministerio de Planificación Federal. Es decir, Julio De Vido, uno de los hombres de estrechísima confianza de Néstor Kirchner, tenía dentro de su ministerio la Secretaría de Obras Públicas, con José López a la cabeza, y también la Secretaría de Transporte con Ricardo Jaime. Pero ambos, Ricardo Jaime y José López, tenían independencia de manejo con Néstor Kirchner, es decir, no tenían que pasar siempre por el ministro de Planificación Federal para llegar al expresidente de la República. Hay sin fin de anécdotas que marcan esto que les estoy diciendo,
contadas por los protagonistas, los que han vivido durante estos últimos 12 años algún tipo de experiencia en la relación con el gobierno nacional de ese entonces. Y aquí no se salva nadie, nadie, en mayor o menor medida, todos, intendentes me refiero, sobre todo intendentes vinculados al Frente para la Victoria, han tenido en algún momento de su gestión contacto con José López y con Julio De Vido y han vivido en carne propia cómo era ese manejo que hacía Néstor Kirchner y que después Cristina Kirchner no modificó demasiado. La diferencia es que Néstor Kirchner estaba mucho más encima él de las situaciones y Cristina es como que miraba un poquito de costado. Algunos dicen que había mandado el mensaje de que ella no quería más valijas de la corrupción, pero la verdad que me parece lo que quería Cristina era que no se la identifique tan plenamente porque no le gustaba esto de la rosca política hasta tarde, de quedarse contando billetes como parece se quedaba Néstor Kirchner, según van apareciendo los relatos de muchos de los que han protagonizado varias horas con ellos. Le voy a contar algunas anécdotas de aquel tiempo, porque bueno, en las últimas horas he hablado con varios que han tenido posibilidad de tener contacto tanto con Julio De Vido, con José López, anécdotas que iban apareciendo, digamos, y que marcaban un poco cómo se manejaba este sistema, del cual José López no era autónomo. Eso está claro esto, ¿no? José López es Julio De Vido, José López es Néstor Kirchner sobre todo, y es Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, José López es el kirchnerismo, es la esencia del kirchnerismo, es uno de los ejecutores del objetivo verdadero del kirchnerismo que sustituyó en los discursos a través de este relato de decir, creamos un modelo para beneficiar a los que menos tienen. Fíjense lo pobre del argumento que lamentablemente involucra a todos aquellos que creyeron genuinamente y que creen genuinamente que el modelo llevado adelante por los Kirchner era verdaderamente un modelo superador de la República o que estaba en línea con los intereses populares. Nadie puede justificar que alguien está desarrollando un modelo nacional y popular para beneficiar a los sectores más desprotegidos, para pelear contra las corporaciones, cuando en realidad se está haciendo un desastre con respecto a la recaudación y a la corrupción. Porque ese dinero que efectivamente aparece en los bolsos de José López, que creo yo debe ser un vuelto de lo que apareció en General Rodríguez, en definitiva era dinero que a quién se le sacaba, a los que el modelo decía defender. O sea, no seamos ingenuos. Yo creo que muchos deben estar hoy, los que creen genuinamente, los que han creído genuinamente en el modelo K, deben estar muy dolidos, porque es como darse cuenta efectivamente de que fueron engañados. Hasta aquí se lo han dicho, pero la culpa era de Clarín, que inventaba, que decía, que operaba, pero ha sido tan explícita la forma en que encontraron a José López que prácticamente ya no queda margen. Esto es como el marido engañado, es decir, le vienen diciendo, ojo que tu mujer te engaña, pero el día que encuentra a la mujer con el amante, o al revés, o la mujer encuentra al hombre con su amante, bueno, es donde se cae la careta y se terminan los argumentos, no hay más nada que explicar, o muy poco que explicar. Tendrá ahora José López que explicar a la justicia de dónde sacó la plata, cómo la hizo, porque además no lo había declarado en sus presentaciones ante la FIP, que este es otro gran tema, es decir, después de ver tanto, primero los numerosos fajos de dólares y billetes que se contaban en la Rosadita, que dijeron, pero en realidad ahí no había nadie del gobierno, era gente cercana, dijo de Lázaro Báez, eran empresarios que hacían negocios con el gobierno, pero ahora se encontró directamente un hombre clave en el andamiaje de la recaudación del kirchnerismo como ha sido José López. Y cuando se cae esto, cuando se vislumbra esta realidad, la verdad que para los que estaban convencidos o que creían genuinamente que el modelo del kirchnerismo era un modelo de realmente con buenas intenciones, bueno, debe ser un momento complicado y doloroso. No quiere decir que todos los que integraban el kirchnerismo sean de la misma matriz que José López. Sin lugar a dudas, en todo proceso político y en todo ámbito del manejo del Estado, sea nacional, provincial y municipal, por supuesto que hay gente honesta. Que hay gente honesta que trabaja en función de sus convicciones, de que hace las cosas como cree que tiene que hacerlas porque está convencida desde el punto de vista de su ideología y de su doctrina política. No tengo ninguna duda de ellos, pero como tampoco tengo duda de eso, les digo que tampoco hemos tenido nunca dudas
de que el kirchnerismo era una farsa en sí misma, digamos, que estudió muy bien, repito, la psicología de los argentinos, la aplicó, los convenció y mientras tanto por el costado se robaron un PBI entero, como han dicho por allí. El nivel, yo creo que el nivel de robo de plata del Estado todavía es incalculable. Todavía no tenemos ni siquiera noción de lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que han robado en estos años el kirchnerismo y que ahora va quedando tan claro que aparece esto de José López. Tampoco creo, y además por alguna información que tenemos, que lo de José López haya sido una casualidad de un llamado de alguien al 911 que justo vio una camioneta extraña que estaba bajando bolsos en un convento de General Rodríguez y que de repente aparece un patrullero, rápidamente aparece un patrullero, con dos capitanes de la policía bonaerense subidos a él, cosa que es muy extraña. La verdad es que el otro día algunas crónicas de los diarios de la semana decían: desafiemos a encontrar en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires a las 3 de la mañana un patrullero que tenga dos capitanes encima del mismo. Bueno, estas son cosas que obviamente no terminan de cerrar. Por supuesto que me parece que aquí hubo algo más que un simple llamado de un vecino al 911, la aparición de la policía y la irrupción de dos policías honestos que no sucumbieron ante la tentación de un ofrecimiento que habría hecho José López de darles $1 millón a cambio de que lo dejen tranquilo, de que no lo molesten y no lo denuncien. Muy raro todo eso, realmente muy raro. Creo que ahí hay una operación de inteligencia detrás del tema. De qué sector viene no lo sé, pero sí, por alguna información que tenemos nosotros, a José López alguien lo alerta de que iba a ser allanado su domicilio en Tigre. José López vive en uno de los barrios cerrados de Tigre, y entonces sale desesperadamente a esconder la plata, mostrando además una enorme avaricia, ¿no? Una enorme avaricia la del ex secretario de Transporte, que me parece es un común denominador en muchos dirigentes que han manejado los millones que ha manejado José López, Julio De Vido, Ricardo Jaime, bueno, tantos otros más. Es verdad que Julio López se llevaba mal con Julio De Vido, es verdad, es cierto también. Y esto tiene que ver con lo que les contaba anteriormente, la cuestión de competencias entre ellos. Es decir, José López en los papeles tendría que ser un subordinado de Julio De Vido y sin embargo no lo era. Era alguien que tenía vuelo propio dentro del esquema del kirchnerismo, que golpeaba la puerta y entraba al despacho de Néstor Kirchner sin tener que pasar por el ministro de Planificación Federal. Esto es efectivamente así. Y entonces eso generaba tensión. Y ahí alguna vez me contaba un intendente que fue a firmar el acuerdo, digamos, para la realización de viviendas en su municipio, y estaban para la firma Néstor Kirchner y José López. Y de repente Julio De Vido le hace señas, digamos, no firmes eso, no te conviene firmarlo. Y Néstor Kirchner se enoja bastante y le dice: bueno, no, vos Julio no te metas. Y le comenta a este intendente: mirá, la verdad que Julio De Vido está para las grandes obras y José está para los temas que tenemos que tratar en el día a día con ustedes los intendentes, sean viviendas, asfaltos, algún tipo de arreglo vinculado con el agua, las cloacas, etcétera, etcétera. Bueno, este era un poco el esquema de lo que manejaba José López, por eso me lleva a pensar a mí, si para Néstor Kirchner José López estaba en el, entre comillas, chiquitaje, ¿qué le quedaría? Y le encontraron 9 millones en efectivo en un revoleo, digamos, porque nadie duda ahora, después de haber visto esto, que el nivel de dinero que han manejado y que seguramente en algún lado debe estar es mucho mayor que esos 9 millones de dólares que encontraron en General Rodríguez. Digo, si José López, que supuestamente estaba para Néstor Kirchner manejando el chiquitaje, entre comillas, ¿no? El chiquitaje para los volúmenes que ellos hablaban, ¿qué puede esperarse de otros funcionarios? Como el caso incluso del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. ¿Qué puede esperarse de ello? Y también es verdad que aquellos intendentes que habían cosechado un mejor diálogo con Julio De Vido, y que Julio De Vido era el que finalmente les otorgaba obras, le decía: bueno, te voy a enviar el dinero para la realización de 50 cuadras de asfalto en tu municipio, después, si no tenían un trato con Julio López, eso se paraba. Julio López pisaba, digamos, el tema. Además, las obras por lo general llegaban con la cuestión ya resuelta, es decir, la licitación terminada, hecha, la empresa que la iba a hacer. En algunos aspectos sí,
dejaban que el intendente del lugar pudiera, bueno, ver si había otra empresa que lo pudiera realizar, pero en líneas generales, las grandes obras que se hicieron o que se prometieron en los municipios, finalmente era a paquete cerrado. Es decir, el intendente lo único que trataba de hacer era lograr un rédito político de eso, ¿no? Lograr un rédito político y decir, bueno, estamos haciendo más asfaltos, escuelas, bueno, mucho de lo que se ha anunciado nunca se hizo, la plata en algún momento apareció y desapareció, por arte de magia o por arte de estos muchachos que evidentemente va quedando a la luz cómo manejaban esa cuantiosa cantidad de fondos públicos, que los fondos públicos en definitiva se convierten en fondos privados, porque quien cobra los fondos públicos por lo general siempre son empresas privadas, y muchas empresas también estaban, y esto está quedando muy claro, vinculadas al gobierno de aquel entonces, ¿no? Las principales empresas constructoras del país tenían alguna relación con Julio De Vido, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner y con José López. Por eso el cristinismo, para tratar de atemperar un poco este masazo que ha recibido, trata ahora de decir, bueno, pero en realidad los que seguramente cometeaban a José López son empresas vinculadas al actual presidente de la República, a Mauricio Macri, como el caso de IEXA, por ejemplo, de Calcaterra, del primo de Mauricio Macri, que fue una de las grandes empresas que construyó en la Argentina durante la década kirchnerista. O sea, es la manera que ha encontrado el cristianismo más ortodoxo y talibán de justificar esto que se ha visto y que ya es injustificable. Es decir, hasta los propios ultra acá que defienden todo el tiempo en la televisión al kirchnerismo o al cristianismo han sucumbido ante esto. Quedan todavía algunos mesías como el caso de Luis Delía o Gabriela Cerruti, que dijo el otro día que en realidad José López estaba solo en esta historia, que hacía todo por su cuenta, que es un estafador, digamos, y que lo dejaban hacer y él hacía todo él y generó esta situación. Lo escuché también a Sabatella decir algo parecido. Bueno, la verdad que creo que lo que hacen con estas declaraciones es empeorar la situación de su espacio político, porque pierden toda credibilidad, la gente, digamos, ya va terminando su capacidad de asombro, se va quedando sin capacidad de asombro, lo ficticio se convierte en realidad y la realidad supera la ficción, indudablemente, ¿no? Porque esto de los bolsos con plata lo veíamos en la serie de Pablo Escobar Gaviria o en la serie de Netflix de Breaking Bad, digamos, pero no en la realidad. Bueno, repito, la realidad termina superando la ficción y esto de José López indudablemente provoca un golpe durísimo para el futuro del Frente para la Victoria y para aquellos que genuinamente estaban convencidos de que ese era un modelo inclusivo, nacional, popular y todo lo que le han agregado como adjetivos a lo largo de estos años. Bien, vamos a hacer la primera pausa en el programa de esta noche. A la vuelta de la pausa le voy a contar cómo esto impacta en la política del conurbano también, porque ha empezado a moverse otra causa vinculada al tema José López, Julio De Vido, que es la causa por el programa Sueños Compartidos, que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con Sergio Joclender, por el cual parece que se han desviado varios millones de pesos también, y ahora tienen que ir a declarar a la justicia. Ha habido convocatoria, de repente la justicia se despabiló, ¿no? Causas que estaban dormidas hace muchos años empiezan a moverse de repente a partir de lo que fue el descubrimiento de los bolsos del señor López. Ahora van a tener que ir a declarar incluso algunos exintendentes e intendentes en ejercicio, digamos, como consecuencia de haber firmado los convenios en su momento para la posible construcción de viviendas dentro del plan o del programa Sueños Compartidos que llevó adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo de la señora Eve de Bonafini. Bien, vamos a meternos después de la pausa en también este aspecto de lo que está pasando y cómo esto impacta en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia
para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Granbur. Teléfono 02320-680-713. La Posta, una clásica parrilla argentina. La mejor carne de nuestro país. Pastas, pizzas caseras y sabrosos platos elaborados en nuestra cocina. Parrilla La Posta. Avenida Presidente Perón, 856, frente a la Plaza Muñiz. Teléfono 4451-3958. www.parrillalaposta.com. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hidrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, escribí días atrás, con respecto a todo este escándalo del caso José López, que no debe tapar lo otro, que no debe tapar lo que también sigue pasando en la Argentina, donde, por ejemplo, el INDEC ha dado su primera medición, después de muchos años, una medición, si se quiere, seria del nivel de inflación, que la verdad preocupa, ¿no? Porque ha hablado casi de 4,2% en el mes de mayo. La inflación de mayo ha sido una inflación alta. En el gobierno confían en que en realidad esto, como
es consecuencia del impacto en las tarifas, después va a ir bajando hacia finales del año y que se va a terminar con un nivel de inflación mensual mucho menor. Pero la verdad, una inflación del 4,2% en el mes de mayo es una inflación fuerte, medida por el organismo oficial que es el INDEC, que esta semana ha reaparecido, digamos, oficialmente, repito, y valga la redundancia, en sus números y mediciones, 4,2%. Digo, el caso López acapara la atención política porque es un escándalo tan fuerte y tan impactante que a algunos le hace olvidar por un momento la otra realidad de la Argentina que coexiste y que convive, que es una realidad difícil, ¿no? de economía compleja, donde los números son fuertes en la inflación, donde la plata no alcanza, donde hay discusión paritaria, donde, bueno, la verdad es que el gobierno está tratando de sobrellevar esa situación de la mejor manera posible. Y por supuesto que esto, como decía el domingo pasado en el programa, ¿no? Esto le viene bien al gobierno, ¿por qué? Y bueno, porque le da oxígeno como consecuencia de que aquellos que se enojan con el gobierno porque dicen al final nosotros votamos o pedimos cambiar y nos encontramos con que hay ajuste, hay tarifazo, hay inflación, esto hace que al ver lo que había y se va descubriendo lo que era el kirchnerismo, la verdad que la idea de regresar a eso, y bueno, asusta un poco. Entonces, esto le da un oxígeno un poco más al gobierno para seguir tratando de atemperar la situación que se ha provocado como consecuencia de una bomba económica que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y también, para muchos que entienden más que nosotros de economía, algunos aspectos de mala praxis del gobierno en la manera de instrumentar lo que en definitiva había que hacer, que es un sinceramiento de los valores y de los números y de los índices. Pero una mezcla de las dos cosas provoca que haya enojo con el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, ese enojo todavía no es un enojo que permita visualizar inconvenientes serios para el gobierno nacional, más allá de algunos hechos puntuales, como veníamos diciendo, de agitación social. Pero ahora también, con respecto al caso López, a esos sectores del cristianismo duro no les queda, digamos, mucho margen para poder, digamos, avanzar en la idea de generar desestabilización en el gobierno, ¿no? Porque la verdad que después de todo lo que se vio, venir a plantear una idea de, bueno, pero acá hay un problema, miren lo que está haciendo el kirchnerismo, ¿qué va a hacer? Bueno, veremos cómo es la situación. Bueno, vamos a meternos en el tema de lo que les decía recién. Hay ya repercusiones fuertes y duras con relación a lo que está pasando a partir de las derivaciones del caso de José López, que tienen que ver con las causas que se empiezan a mover más rápidamente. Una de ellas es la causa del tema Sueños Compartidos, el plan que iba a construir viviendas en la Argentina, algunas construyó, que se firmaban convenios a través de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que conduce la señora Bebe Bonafini, con el brazo ejecutor de Sergio Joclender, que después se peleó con Bebe Bonafini, denunció barbaridades, dijo que hubo un robo sistemático del dinero. Bueno, la causa estaba dormida, de repente se aceleró a partir de lo de López y ya hay llamados a indagatoria no solo a Julio De Vido, a José López, a los integrantes de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, sino también, incluso esto ya golpea la puerta de algunas intendencias, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el ex intendente de Almirante Brown, actual diputado Darío Justosi, ha sido convocado a declarar, lo mismo que el intendente de Seiza, por ejemplo, Alejandro Granados, ha sido convocado a declarar en los próximos días como consecuencia de esta situación. Y ojo, porque este destape de olla que produjo lo de López, y siendo que además López era el que llevaba adelante, digamos, la relación de las obras públicas con los intendentes, cuidado que puede ser el comienzo, no el final de una historia. Si se empieza a revisar cómo se ejecutaban y si se hacían las obras y cómo se gastó el dinero durante la década kirchnerista de la obra pública, me parece que nos seguiremos encontrando con varias sorpresas. Y solo en un ítem, que es la obra pública. Yo les decía la semana pasada que tenemos información de que también guarda que hay una revisación muy minuciosa y hay un par de causas que están en los juzgados federales, que veremos cómo se mueven ahora, con relación a cómo se gastó la plata del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También hay dos causas que están siendo investigadas por jueces federales, una la tiene Ercolini, que investiga cómo se utilizó la plata del Ministerio de Desarrollo Social, con los subsidios, con los programas sociales, con los planes.
Bueno, allí me parece que también va a haber que prestar atención en los próximos tiempos, porque hasta ahora estamos hablando, como consecuencia de los bolsos del señor López, del tema de la obra pública, que sin lugar a dudas es quizá el ítem que más plata manejó, pero cuidado que empiezan a caminar otras causas que tienen que ver con otros sectores del Estado kirchnerista que también han gastado mucho dinero y que no sé si estaban demasiado, digamos, controlados a la hora de gastar ese dinero y que hay causas judiciales como consecuencia de eso. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa nos metemos en algunos puntos de la política del conurbano bonaerense, como ha sido, por ejemplo, la inauguración de la obra hidráulica en San Miguel, en la ciudad de Santa María, que vuelve a disparar las especulaciones sobre el futuro del intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, con respecto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Muchos hablan de que de la Torre pronto va a ser ministro de la provincia de Buenos Aires. Después de la pausa. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, muy bien, vamos a meternos en lo que fue un episodio importante, digamos, para la política de San Miguel en estos días, que fue la inauguración de la obra hidráulica muy grande, digamos, que ha hecho el municipio. Para el municipio ha sido una de las obras más importantes de los últimos 50 años de San Miguel, y para De la Torre, el propio De la Torre dijo que ese era el día, si se quiere, más feliz de lo que es su gestión como intendente de San Miguel, que lleva poco más de 8 años. Vamos a ver un pequeño fragmento de lo que decía De la Torre y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Se nota que en las charlas he logrado transmitir lo que es para mí esta obra, lo que significa para un montón de gente, más de 15.000 vecinos que se inundaban desde hace 50 años, y que esta obra hoy viene a solucionar ese problema. Así que muchas gracias por tu presencia. Quiero decirles a los vecinos de la ciudad de Santa María que esta obra hoy viene a empezar un trabajo de solución de tantos años de injusticia. Muchos años de injusticia, más de 50 años
donde la ciudad de Santa María y los barrios que la componen, sobre todo Barrio Mitre y Barrio Trujuy, padecieron terribles inundaciones. Hoy es el día donde se empieza a solucionar definitivamente el problema que generó tanta injusticia social. Felicitaciones a todos los vecinos. Yo empecé a hacer política en Conesa y El Sonda, en la casa de unos amigos que están por ahí. En esa esquina empecé a hacer política. A partir del día que empecé a hacer política, cada vez que llovió, no dormí. Cada vez que el techo de mis chapas, de mi casa, sentían la lluvia, no podía dormir. Yo sabía que aquella gente que me había acompañado y que me acompaña hoy en los primeros pasos de la política, tenían que estar pensando en cómo levantar sus muebles, en cómo levantar sus colchones, en ver de qué manera podían ayudar a los otros vecinos. Muchos años de sufrimiento. Quiero decirles que a pesar de que a mí no me tocó, los comparto en el corazón y por eso le dimos prioridad a esta obra que es tan importante y tan cara para San Miguel. Escuchaba a Joaquín, creo que esta obra transmite para qué trabajamos. Trabajamos para que los vecinos de esta provincia duerman tranquilos, porque no se inundan, porque tienen trabajo, porque están dispuestos a atenderlos cuando les hace falta, porque alguien los cuida, porque gobernar es cuidar, eso es gobernar, es estar y cuidar, y esta obra es cuidado. Y como conozco a Joaquín hace muchos años, sé que ese cuidado ha sido y es su prioridad. Y en particular esta obra, sé que le ha costado mucho a su municipio. Porque como bien él decía, algunos que no entienden bien la política, creen que cuando castigan a un intendente, lo castigan a él y a su grupo político, pero no entienden que castigan a la gente. Que como bien decía él, la gente eligió a ese intendente para gobernar y eligió a ese equipo para gobernar. Y es de democracia, y es de persona de bien trabajar con todos, y no discriminar a nadie, y no poner de rehén a ningún vecino. Pero a pesar de todo y de las trabas, Jaime, Joaquín, todo su equipo sacó el proyecto adelante, y hoy podemos estar acompañándolos, viendo esta obra, acompañándolos a ustedes, y yo le quiero agradecer a él por mostrarle a los vecinos que no tienen que ser rehenes de nadie, que pueden elegir en libertad y que igual las obras van a llegar. A los vecinos por creer, por confiar, por no darse por vencidos, a pesar de que pasaban décadas y décadas y nadie les resolvía el problema. Y a todos los que están detrás de estas obras que no se ven. Los veo a los muchachos allá en la grúa, a los obreros, a los ingenieros, a los que trabajan detrás de cada una de estas obras, porque estas obras le cambian la vida de verdad a la gente, pero también generan trabajo. Y ese trabajo lo vamos a seguir generando, no solo en San Miguel con las obras que contó Joaquín, sino en toda la provincia, con el presidente, con los intendentes. Vamos a seguir trabajando para que esta noche y el resto de las noches podamos decir que hay más vecinos que duermen tranquilos. Bueno, la lectura política de la inauguración hay que puntualizarla sobre una nueva visita de María Eugenia Vidal a San Miguel. Había estado la semana anterior almorzando con De la Torre, pues había suspendido la inauguración de la obra, digamos, como consecuencia del clima. Después, finalmente, el sábado anterior se hizo la inauguración, estuvo otra vez la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha especulación y mucha versión sobre un ofrecimiento que le habría hecho la gobernadora a Joaquín De la Torre para que sea ministro de la producción en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. De la Torre, cuando se lo preguntan en las entrevistas, dice no, por ahora no hay nada, digamos, concreto. Pero, por alguna información que tenemos nosotros, el ofrecimiento está, y quizá le cueste a Joaquín De la Torre
rechazar un ofrecimiento de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque ya no sería la primera vez que le rechaza alguna proposición. La más fuerte en su momento fue cuando le propusieron a De la Torre ser compañero de fórmula de María Eugenia Vidal. Él formaba parte del masismo, estaba muy cerca de Sergio Massa y consideró que no era oportuno, porque además ese ofrecimiento no conllevaba la posibilidad de que Massa haga un acuerdo con Macri, sino había que dejarlo de costado a Massa, pedirle que se bajara como candidato a presidente. De la Torre iba como candidato a vicegobernador, pero Massa se quedaba en la casa. Eso no lo permitió, o no quiso, digamos, avalar eso a Joaquín de la Torre con la propuesta que le hizo María Eugenia Vidal. Incluso la propuesta se la hizo el propio Mauricio Macri. Bueno, finalmente allí le dijo que no. Después, alguna proposición parece que hubo también en el comienzo del gobierno de la provincia de Buenos Aires de parte de María Eugenia Vidal, y ahora habría habido otro. Lo que me parece que se le hace difícil a De la Torre volver a rechazar una proposición de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Así que la versión está, y cuando el río suena es porque agua trae, y si se habla tanto de esto, evidentemente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires están haciendo filtrar la información de que le ofrecieron a De la Torre el Ministerio de la Producción, que quizá tenga que ver esa filtración con una situación que está tensa con uno de los aliados del gobierno de Cambiemos, que es el radicalismo. Recordemos que el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, el Ostondo, es un hombre del radicalismo. Así que esa filtración, por supuesto, que erosiona la figura del ministro y pone en evidencia que la interna entre el radicalismo y el Cambiemos, o sea, de la interna dentro de Cambiemos, entre el radicalismo y el PRO, está bastante vigente, porque además en la provincia de Buenos Aires hay un acuerdo mucho más sustentable en términos políticos que le sirve al gobierno provincial de María Eugenia Vidal con el Frente Renovador de Sergio Massa, que es oposición, pero que de todas formas termina acompañando los temas importantes que necesita la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a punto tal que se produjo otro hecho raro en la provincia. El martes 7 de junio, Día del Periodista, esa noche cenaron Massa, Vidal y parte del equipo de uno y de otro, digamos. Fue una charla bastante abierta, cruda en algunos aspectos, hasta con reproches en otros momentos, incluso vinculados con el tema de la seguridad. Esa misma madrugada se descubre que 2 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires ingresan al despacho de la gobernadora y revisan papeles. ¿Estaban revisando o estaban poniendo algo? Es la pregunta que nadie todavía responde, digamos. ¿Qué estaban haciendo esos efectivos? Hay una investigación en marcha, fueron apartados, eran miembros de la custodia de la gobernadora que estaban justamente dedicados a la tarea, o tenían que estar dedicados a la tarea de que nadie entre al despacho. Bueno, entraron ellos, revisaron cosas, no sé si se llevaron algo o pusieron algo, habrá que ver. Seguro que ya habrán hecho alguna limpieza en el despacho de la gobernadora de micrófonos, etcétera, etcétera. Supongo que esto lo deben hacer casi de manera permanente. Pero allí me parece que hay una cuestión que hay que seguir muy de cerca, porque el tema seguridad no se ha mejorado ni mucho menos. El caso de López quizá vino bien para condecorar a los efectivos de la bonaerense que estuvieron en el operativo, pero sigue siendo una materia pendiente y todavía resulta muy extraña la situación que se produce en estos hechos como el que estaba contando, donde 2 efectivos ingresan al despacho de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hacemos la última pausa, ya venimos. Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Informate en defensacivil@tigre.gov.ar o llama al 5288-3411. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. El Consejo Escolar de José C. Paz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad.
a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, Presidencia Paola Denucci. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, Los Olivos y Directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02-320-494608. Parrilla el 17. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, en el final del programa del día de hoy, hacer un rápido repaso, ¿no? Hablamos de San Miguel, José Cepaz. Muy prontamente Mario Iggi va a inaugurar los hospitales de este grupo de hospitales. En realidad hay 6 en marcha, 2 que ya están más cerca de terminarse, que son hospitales de emergencia, para resolver o tratar de paliar la situación que se produce en la salud de la provincia de Buenos Aires, porque además el hospital Mercante ha sido siempre un tema de muchísimos inconvenientes, y el intendente Iggi ha encarado por otro lado la situación, digamos, de la salud, que tiene que ver después con el impacto de la coparticipación. Y no es un tema menor, porque si hay algo de lo cual hoy los intendentes del conurbano no se pueden quejar, es de que no están recibiendo plata. Si están recibiendo plata como corresponde y como no le sucedía incluso a muchos desde la época de Scioli. Scioli no les mandaba tan en tiempo y forma como lo está haciendo Vidal el dinero de la coparticipación. Y ahora se viene una discusión muy fuerte, que es por la recuperación del Fondo Histórico de Reparación del Conurbano, que se creó en tiempos de Eduardo Duhalde como gobernador y que quedó, digamos, absolutamente atrasado, 650 millones anuales. En realidad era el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, que hoy debieran ser cerca de 40.000 millones de pesos, y los intendentes quieren que ese fondo, que si finalmente se destraba en el Congreso de la Nación, sea repartido bajo los conceptos de la coparticipación y no de manera discrecional por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Si esto fuera así y los intendentes lograran imponer su postura, bueno, se harían de un monto muy importante de dinero para poder volcar a obra pública y demás. Pero cuidado, porque Vidal deberá poner muy bien el ojo en cómo se están ejecutando las obras y cómo se está gastando el dinero. Sé que tiene esa voluntad política, hay que ver si después lo puede hacer y puede controlar, porque no todos los intendentes, a pesar de recibir el dinero, lo gastan bien y lo gastan de manera eficiente. E incluso a 6 meses de la asunción del presidente, de la gobernadora y de muchos nuevos intendentes, ya hay algunas encuestas que muestran algún descontento de la gente que creyó que en su voto de cambio, no solo en el orden nacional, sino en su propio municipio, no estaba efectivamente o no está hoy conforme con haber tomado la determinación de modificar
su jefe comunal. Pero esto se lo cuento la semana que viene. Muchas gracias, que terminen bien este domingo, Día del Padre, todos, y mañana el feriado, por supuesto. Buena semana y hasta el domingo que viene, Dios mediante. Chao.